Bienvenidos a esta mesa, la segunda mesa de esta mañana, de la última jornada de este encuentro. Esta es la sesión 17, revistas sobre y con fotografías, de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. Tenemos en esta sesión 4 ponencias, de 4 investigadoras. Ellas son Gabriela Barolo, Juliana Ferreira de Melo, Paola Uribe Solórzano y Juliana Robles de la Pava. Vamos a seguir el orden que estaba pautado. Para quienes tengan preguntas pueden ponerlas en el sector de preguntas y respuestas a medida que vayan hablando las ponentes. Y doy por empezar la palabra a Gabriela Barolo. Ella es profesora de Historia por la UBA y es becaria en la Maestría en Crítica y Difusión de las Artes de la UNA. Se desempeña como docente en la UNIPE, en la UNSAM, y en el programa de actualización Políticas de la Imagen, Historia y Cultura Visual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Participa también en proyectos de gestión cultural. Gabriela Barolo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Verónica por la presentación. Es un gusto compartir esta mesa con vos, con Paola y ambas Julianas, y también agradecerle al CIAP por la organización de estas jornadas tan fundamentales para todos los que tenemos a las revistas como objeto de investigación. Estas son espacios insoslayables de análisis, especialmente para el estudio de la historia cultural, donde la conservación de archivo es tan precaria y dispersa por lo general. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, yo traía para presentarles a la revista Photomagazine, que fue una revista que se editó entre 1927 y 1931, y que se definía como una publicación mensual ilustrada consagrada al arte fotográfico. Esta es la primera portada, en la que no se especifica arte fotográfico. A partir de la segunda ya va a aparecer. Fue fundada por 3 férreas voluntades, como se autodenominan en un artículo, su director, Gonzalo Prado, el secretario Nicolás González Revilla y el editor Blas Giangestriani. Ninguno de ellos era fotógrafo profesional, sino aficionados, y número van a ir sumando colaboradores al comité editorial, para contar en su 4º año con casi 40 colaboradores, provenientes no solo de Argentina, sino también de Chile, Uruguay y España. Como vamos a ver a continuación, esta fue una iniciativa que, además de cumplir una función de divulgación y pedagógica sobre la práctica fotográfica, buscó institucionalizar la fotografía con fines artísticos en la Argentina. Desde su inicio, la revista se presenta como una asociación voluntaria que proyecta un futuro crecimiento. Plantea la necesidad de su existencia frente a un vacío editorial e institucional. Por un lado, alude al espacio vacante dejado luego de la desaparición de la antigua Sociedad de Fotógrafos Aficionados. Durante varios de los primeros números, la revista se lamenta informando el humillante final de la prestigiosa sociedad. La revista, por ejemplo, comenta que la institución sufrió el destrato de quienes debían protegerla, que, cito, dice: aún siendo personas pudientes y poderosas, no han demostrado patriotismo o amor por lo bello, salvándola de su extinción. En otra nota, en su 3ª entrega, directamente declara, cito: porque de esta revista, hoy modesta, surgirá una nueva sociedad fotográfica argentina, con espíritu más joven y vigoroso que el de los fracasados dirigentes de la ex sociedad. Por otro lado, la publicación también se presenta como la continuación de una revista anterior, Fotorevista. Esta fue una publicación especializada que funcionó entre 1920 y 1926,
y que tuvo muchas semejanzas en su propuesta editorial con Photomagazine, tanto en el diseño de la revista, en el contenido, en los anhelos que proyectan y también en los colaboradores. Incluso el director de Photomagazine fue un activo colaborador de esta revista. De carácter mensual, Photomagazine publicó un total de 48 números, aunque no logró mantener una periodicidad estricta. El número de páginas publicadas y anuncios creció progresivamente hasta su tercer año. Por ejemplo, mientras que en el número 6 contó con 24 páginas y 5 reproducciones fotográficas, el número 31 contenía 51 páginas, o sea, el doble, y 18 reproducciones fotográficas. Sin embargo, en su cuarto año de existencia, esta tendencia se revirtió vertiginosamente. En cuanto a su contenido, los artículos abarcaron un amplio rango temático, y sus secciones y organización fue cambiando a lo largo de las entregas. En sus páginas se disertaba sobre los encantos de la fotografía, la historia de su invención, lo favorable de la luz en otoño, el uso de los colores, la mejor manera de fotografiar en el puerto, o sobre cómo retocar un retrato o lograr poses naturales. También se informaba sobre las novedades del campo fotográfico, tanto local como en otras latitudes, sobre el derrotero de la industria o la celebración de certámenes y exposiciones en el mundo. Además, se daban recetas de laboratorio sobre diferentes combinaciones de polvos, tintes y ópticas, y se anunciaban novedades y avances técnicos. La portada se mantuvo estable durante la mayor parte de su existencia. Presenta una fotografía de gran tamaño, que podía ser de un fotógrafo nacional o extranjero, pero siempre enmarcada por una guarda de estilo calchaquí diseñada por Emiliano Sellery, hijo. Las fotografías que publicaba aspiraban a ser consideradas obras de arte. Las reproducciones solían ser a página completa para una mejor contemplación. Mayormente representaban motivos clásicos de la pintura, marinas, retratos y paisajes, aunque también se encontraban escenas rurales o intimistas. Prevalecía, sobre todo en sus comienzos, una estética pictorialista, un estilo de fotografía que no se destacaba por su nitidez, sino por el uso del retoque, el flow o los contornos esfumados, y una acentuación en el juego de luces y sombras. Las imágenes fotográficas que promovía Photomagazine omitían marcas temporales y se distanciaban de su carácter testimonial. También se publicaban fotografías enviadas por los suscriptores, como se puede ver en la galería del aficionado. Allí, las reproducciones en general eran considerablemente más pequeñas que las fotografías centrales. Funcionaban más bien como ensayos o prácticas a mostrar a la comunidad. Las redes transnacionales, tejidas por la revista, fueron una cuestión central en Photomagazine. El diálogo con el exterior, principalmente con Europa, pero también con países limítrofes, fue constante a lo largo de los números, tanto en la publicación de novedades internacionales, la promoción de exposiciones, la publicación de fotografías y la difusión de publicaciones extranjeras que llegaban a la redacción. A lo largo de sus entregas prevaleció una voz colectiva, un nosotros que se comunicaba con el lector y lo hacía parte de sus anhelos, necesidades y victorias en la consolidación de un campo fotográfico institucionalizado. Esta comunidad estaba conformada principalmente por los suscriptores, pero también por los anunciantes de la rama fotográfica. Estos tenían el deber moral de apoyar el proyecto, así como los lectores de pagar sus suscripciones y realizar sus compras en base a lo que se publicitaba en sus páginas. Sin embargo, constantemente se deja siempre en claro que la revista no persigue lucro alguno, sino que su misión trasciende los fines comerciales. Esta comunidad también va más allá de Buenos Aires, aspira a una representación nacional, se dirige frecuentemente a sus suscriptores de las distintas provincias y comunica dónde se puede conseguir la revista. Es preciso resaltar que esta comunidad está protagonizada por fotógrafos varones. Más allá de algunas apariciones esporádicas de fotografías tomadas por mujeres, no hubo ningún artículo firmado por ellas. Una sola mujer perteneció al comité editorial, pero lo hizo únicamente por 2 meses. Esta fue Melita Lang, una notable retratista profesional,
una de las maestras también de la reconocida fotógrafa Anne-Marie Henrich. En la crítica que se realiza a una exposición en la que ella participa, su participación es la única criticada negativa y duramente. En sus fotografías se notaba la falta, cito, en el dominio absoluto del procedimiento. En otra entrega, directamente le adjudican la autoría de sus retrabajos a su marido. La iniciativa de Photomagazine es caracterizada por sus redactores como una gesta patriótica. A diferencia de Europa, la escena de referencia de la revista por excelencia, Argentina no contaba con un circuito de exhibiciones establecido para dar a conocer los trabajos producidos, una escuela técnica nacional para capacitar formalmente a sus futuros fotógrafos, y con la extinción de la Sociedad de Fotógrafos Aficionados, desapareció el último espacio asociativo legitimado para la fotografía. Por eso las gestiones emprendidas por su comité editorial revisten tal importancia. Por mencionar solo algunas, se ocupó de la adquisición de un stand propio en la tercera exposición comunal de 1927 para exponer trabajos y competir por los premios. La revista contaba también con un laboratorio para la experimentación, especialmente con la técnica del bromolio, y funcionaba como un espacio de sociabilidad entre aficionados y profesionales. Por otro lado, su dirección y parte de los colaboradores formaron la Comisión Provisoria para la puesta en funcionamiento del Círculo de Fotografía en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en noviembre de 1927. En las páginas de Photomagazine se celebra y narra este acontecimiento fundamental para aspirar a la producción de un arte fotográfico nacional, y la publicación pasa a convertirse en el órgano de comunicación oficial de dicho círculo. A partir de entonces se incluirá un boletín especial en donde se anuncian las excursiones, charlas, clases de demostración y otras actividades abiertas de formación. Quizás la más importante de estas gestiones fue la organización del primer Salón Internacional de Arte Fotográfico. Anunciado como una deuda pendiente para el ambiente fotográfico de la Argentina, se celebró en 1930 en la Asociación de Amigos del Arte. Contó entre su jurado con personalidades destacadas del campo de las artes visuales de la época, como Cupertino del Campo, Pío Colivadino, Carlos Ripamonte, y solo un fotógrafo, Fernando Refo. Esta se celebró entonces en la Asociación de Amigos del Arte, y Photomagazine ocupó un lugar central en la difusión de su convocatoria, así como en la promoción del evento, e incluso publicó su catálogo confeccionado en un papel especial. Según la redacción, este salón fue visitado por más de 10.000 personas. Sin embargo, la organización de este certamen parece haber desgastado a los editores. Una vez finalizado el salón, la publicación pierde estabilidad en la periodicidad de su salida. Algunos meses directamente no se publica la revista, y en enero de 1931 la cantidad de páginas disminuye casi a menos de la mitad. Algunos meses después se anuncia un cambio en la dirección de la revista, y a partir de entonces no hay registros de su continuidad. Me interesa entonces compartir este caso porque considero que es una clara muestra de cómo las revistas funcionaron en muchas oportunidades como plataformas programáticas para la intervención en el espacio público. Entre la desaparición de la Sociedad Patriótica de Aficionados y la creación de los fotoclubes, esta publicación se presenta como un espacio posible en el cual rastrear sentidos y discusiones en torno a la conformación y cultivo de un arte fotográfico nacional, que por un lado se legitime dentro del campo artístico local, ya consolidado en el área pictórica, y que a su vez se conecte con el escenario internacional y sea reconocido. Así como plantea Luis Anick, las revistas no solo reflejan procesos, sino que se constituyen en agentes activos de su gestación. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Voy a dar ahora la palabra a Juliana Ferreiro de Melo. La presento, apenas encuentre el documento donde tengo su CV. Juliana Ferreira de Melo es doctora y maestra en educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil, con una estancia doctoral en la Universidad París Oeste, Nanterre, La Défense, París 10. Actualmente se encuentra en una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de La Plata,
Es licenciada en Letras por la UFMG, es profesora de portugués del Centro Pedagógico de esta universidad. Ella publicó trabajos sobre revistas, formación de lectores, educación de personas jóvenes y adultas, y colaboró en la organización de Culturas Orais, Culturas do Escrito, Intersecciones, y de Historia da Cultura Escrita, perdón, en portugués, Séculos XIX e XX. Juliana, gracias por estar acá. Te escuchamos. Buen día, muchas gracias Verónica por la presentación. Es un gusto compartir esta investigación con ustedes. Ya pido disculpas por mi modesto español y agradezco muchísimo por escucharme, aunque no tenga un dominio muy grande de la lengua extranjera. Bueno, voy a compartir la pantalla. Acá tenemos. A ver. ¿Cómo puedo? Bueno. Voy a presentar entonces un trabajo que he desarrollado en los últimos 10 años y ahora como parte de mi instancia postdoctoral que se llama Grande Hotel y Idilio, la trama editorial de 2 revistas de fotonovelas en Brasil y Argentina en décadas de 30 y 40. Así que el presente trabajo pretende explorar las condiciones de producción de un corpus de publicaciones periódicas de un mismo periodo que atraían semanalmente miles de lectores en diferentes países seducidos por sus fotonovelas. Como pasó con Grande Hotel Italiano, publicado en 46, y su versión brasileña, publicado un año después en Río de Janeiro, con objetivo de circulación en todo el país. Pasó también en Francia con la publicación de Nous deux, que es la versión francesa del prototipo italiano, publicada en mayo de 47, y que va a exportar, digamos así, material para la configuración de la revista brasileña, que va a configurarse como una revista brasileña importada de la Presse du Cœur, como dirían los franceses, franco-italiana. También va a pasar esta seducción de lectores por causa de los fotoromances en Argentina con la publicación de Idilio a partir de 48. Así que hago esta comparación, aproximación entre Grande Hotel Brasileño y Idilio porque son las 2 revistas que empiezan en Brasil y en Argentina a publicar fotonovelas, que es una grande apuesta editorial de esos editores, todos ellos italianos que publicaban revistas de este tipo, de esta naturaleza, en Italia, Francia, España, Brasil, Argentina, México y Chile. Así que en caso brasileño, que recibía material extranjero, sobre todo de Italia y Francia, tendremos una estructura prácticamente decalcada del prototipo italiano. En caso de Idilio, tendremos algunas diferencias, pero una estructura y un eje temático basado en el amor romántico en toda la revista, como ocurre con la revista brasileña, que tiene más puntos de contactos con los impresos europeos. En caso de Grande Hotel y de Idilio, tendremos una unión entre las historietas
elementos del cine y también una adaptación de novelas románticas publicadas como folletines, primeramente dibujadas y después con fotogramas, con reaprovechamiento de recortes de películas. Así que las dos revistas van a apostar en la mayor parte de sus páginas y cada vez más en estas narrativas que seducían los lectores, tanto aquellos proyectados por editores italianos, todos ellos son editores que salieron de Milán huyendo del fascismo en los años 30 y van a París, a Brasil, a Argentina. Así que es importante entonces destacar que en diálogo con los trabajos de Roger Chartier, investigo ya algunos años la producción, circulación y recepción de revistas de fotonovelas, lo cual me ha llevado a estudiar su materialidad, así como la trama editorial que involucró y posibilitó la fabricación en gran escala de esos impresos de amplia circulación a partir de la década de 40. Como primeros resultados, puedo decir que las materialidades de los impresos evidencian movimientos temporales y transnacionales, porque sus elementos materiales, visuales y gráficos, textos verbales y no verbales que traspasando fronteras nacionales muestran el entrecruzamiento de diferentes temporalidades que atraviesan su constitución. Las revistas en Brasil y en Argentina van a aprovechar textos, imágenes producidos muchas veces años antes para conformar su medio gráfico. En caso de Grand Hotel brasileño, como idilio, también tendremos la traducción y adaptación de textos, por ejemplo, de escritoras y periodistas italianas como Luciana Peverelli, que trabajaba para los hermanos del Duca, Alceu y Domenico, que publicaban Grand Hotel italiano, sino también para Cesare Civita, que publicaba Idilio en Argentina y creó acá en los años 40, principios de los años 40, la editorial Abril. Así que tendremos la circulación y la traducción de textos de Luciana Peverelli publicados en las dos revistas. Y también tendremos en los dos la circulación de dibujos de ilustradores italianos de Milán. En este caso tendremos en Italia para Alceu y Domenico del Duca y también había trabajado para Cesare Civita años más tarde. En caso de Idilio, tendremos una portada muy diferente si la comparamos con las revistas europeas y brasileñas, pero como ocurre en los impresos italiano, francés y brasileño, tendremos un movimiento transnacional y temporal a partir del arte del recorte. Hago acá una referencia a los trabajos de Antonia Vil, que trabaja con revistas culturales muy distintas de los impresos con los cuales trabajo acá, pero como una inspiración para comprender cómo el cine hollywoodiano clásico va a componer la materialidad en blanco y negro de la publicación periódica, sea Idilio desde las portadas que se autopresenta como una revista juvenil y femenina, sea en caso de Grand Hotel, que va a tornarse cada vez más una revista femenina y popular que publicaba como Idilio fotoromances, primero dibujados y después como las conocidas cinenovelas.
tanto en Idilio como en Grand Hotel, tendremos fotonovelas importadas de Italia, producidas desde 47 por Arnoldo Mondadori, un empresario importante en Italia y en Francia, involucrado con la cinecittà del fotoromance y también con el cine. Así, de un lado y de otro del Atlántico, tendremos la difusión masiva de un género. Acá tendremos la primera fotonovela publicada en Idilio, en su número 1, donde podemos ver acá que se trataba de una producción de Mondadori. Así que, como un segundo momento de resultados de esta investigación, puedo afirmar que esta producción es en gran medida posible porque había desde la década de 20 en Italia relaciones de trabajo muy fuertes entre Arturo Vecchi, que publicaba Grand Hotel en Brasil, y los hermanos Del Duca, que publicaban el prototipo italiano en Italia y en Francia. Y en caso de Chino Del Duca, tendría muchos contactos con Cesare Civita, que va a publicar Idilio más tarde en Argentina. Así que, gracias a esta red de editores, tendremos allí saberes y prácticas compartidos que van a posibilitar la producción y la publicación de esos impresos en Europa y América Latina, siendo que Chino Del Duca y Arnoldo Mondadori serán los centros de esta red de editores, compartiendo este modo de fabricar impresos dichos femeninos, populares y, sobre todo, considerados en Francia e Italia peligrosos políticamente, antifeministas y alienantes. Así que si miramos la actuación de esos editores desde la década de 20, vamos a averiguar que en mayor o en menor grado, ellos trabajaban muy firmemente, muy intensamente con novelas populares, historietas, cine, con la importación y la producción de fotonovelas más adelante, en los años 40, todos esos elementos que vamos a tener en estas revistas. Y así van a tornarse empresarios muy fuertes, muy poderosos, como editores de libros, sino también y sobre todo de revistas sentimentales, femeninas, de amplia circulación. Si hacemos un juego de escalas de observación, focalizando no solamente las fuentes como objeto, analizando sus materialidades, pero también sus lectores proyectados y empíricos, como he hecho en Brasil con Grand Hotel, pero también trabajamos con las condiciones del periodo, siguiendo el circuito de producción y difusión de revistas de fotonovelas en Europa y América Latina, desde los finales de los años 40 hasta los años 60, vamos a averiguar que hay cada vez más demandas de vendas, así que la apuesta editorial en estas revistas fue una apuesta exitosa. Así, partiendo para las consideraciones finales, puedo decirles que esta producción fue posible gracias en gran medida a movimientos transnacionales de editores, escritores y dibujantes a partir de los años 30 que salen de Italia, huyendo muchas veces del fascismo. Así que tenemos una circulación de personas, materiales e ideologías, siendo que en los años 40, Chino Del Duca, que
hacía una mediación, digamos así, en esta red de editores entre Cesare Civita, que publicaba Idilio en Argentina, y Arturo Vecchi, que publicaba Grande Hotel en Brasil. A pesar de su formación de izquierda antifascista, desea hacer leer a las masas sin preguntarse sobre los medios para ello, satisfaciendo el gusto del público. Y Cesare Civita, además, tendría, como podemos esperar, un interés muy grande en el mercado. Así que tenemos editores que llegaron desde Italia, América Latina, provistos de saberes y prácticas para producir revistas que combinaron cine, historietas y narrativas de amor dosificadas bien al gusto de su público. Atravesaron fronteras en Europa, trayendo en el bagaje sus experiencias de vida, sus redes de contacto transnacionales, sus proyectos ideológicos, que van así a manifestarse en sus elementos materiales y también en su contenido. Así que la traducción de textos italianos y franceses, el recorte y reaprovechamiento de ilustraciones, clichés y imágenes cinematográficas, la internacionalización de impresos producidos de a millones a ambos lados del Atlántico y la difusión masiva de un género son los ingredientes de la apuesta millonaria y exitosa de los editores que protagonizan esta trama. Así que presento las fuentes de este trabajo, algunas referencias y agradezco por escucharme en mi modesto español. Gracias. Muchas gracias, Juliana. No ha sido modesto, ha sido más que suficiente. Así que gracias por la presentación. A continuación le voy a pedir a Paola Uribe que nos presente su trabajo. Paola es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México. Su línea de investigación está centrada en la relación de los artistas visuales exiliados españoles con las revistas militantes mexicanas y del exilio republicano en México, entre los 30 y los 50. En 2019 curó las exposiciones Gráfica en el exilio, Josep Renau en el periodo mexicano en la Casa del Lago del UNAM, y también sobre Renau y el muralismo en el exilio, Diálogos con Siqueiros en la Sala de Arte Público de Siqueiros. Actualmente forma parte de Espiral, Seminario Permanente de Investigación sobre Revistas de América Latina, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas también del UNAM. Así que Paola, te escuchamos. Muchas gracias. También pues felicitar a los organizadoras del CIAP por este encuentro, por estas jornadas, y también contenta de compartir la mesa con Juliana Ferreira, Juliana Robles y Gabriela Barola. Pues voy a compartir una presentación también. Y esta investigación o este fragmento, este tema lo voy a trabajar como parte de una investigación más extensa que hice para mi doctorado en Historia del Arte. Y es la participación, colaboración de Josep Renau en la revista Futuro como portadista, uno de los principales portadistas de la revista. Y voy a iniciar. El valenciano Josep Renau formó parte de un grupo nutrido de artistas de la vanguardia republicana con ideas de izquierda que se exiliaron en México a causa de la Guerra Civil Española en el verano de 1939. Antes de su exilio, tenía clara la convicción de que el arte debía cumplir una función social y política, por lo que muy temprano en su carrera abandonó los circuitos de arte académico y se volcó a la producción de gráfica política en carteles y publicaciones periódicas. Era consciente del potencial de estos medios como laboratorio de propuestas estéticas y posiciones ideológicas. El fotomontaje fue el método por excelencia de la expresión de un arte crítico, reflexivo, comprometido
en contra del fascismo y el capitalismo desde la trinchera del Partido Comunista Español. Renaud, al pisar tierra mexicana, ya ha tenido una trayectoria importante en la creación de fotomontajes y diseño editorial. Había colaborado como director gráfico y fotomontador en la revista anarquista Orto, experimentó con el fotomontaje en color en la también revista Estudios, también anarquista, y en 1935 fundó la revista Frente Populista Nueva Cultura, donde participó como editor, ilustrador y escritor. Los fotomontajes e ilustraciones que produjo para estas publicaciones muestran la gran influencia que tuvo de las vanguardias históricas, sobre todo del constructivismo ruso, del Dada berlinés y del alemán Georg Harpil, y los fotomontajes que publicó en el periódico ilustrado de los trabajadores AIS. Algunos títulos de las publicaciones periódicas de izquierda que editaron durante la Segunda República y la Guerra Civil Española circularon gracias a las redes de artistas militantes y a la distribución de estas publicaciones de mano en mano. Por ejemplo, era conocido el trabajo que Renaud realizó para Nueva Cultura. Muestra de ello es la publicación del fotomontaje, un gran film documental a cargo de Papá Noel, que apareció en la revista Nueva Cultura de marzo de 1937, la cual se publicó en la contraportada de la revista Futuro de junio de ese mismo año. Esto confirma lo que Renaud le mencionó a Manfred Smith en una entrevista sobre la circulación de la revista valenciana en México. Cito: en 1939, unos meses después de llegar, estaba yo en una reunión a la que me invitaron un grupo de amigos mexicanos y españoles emigrados, artistas, escritores. Yo estaba hablando de eso, de Nueva Cultura, la catástrofe de la derrota, que había perdido mi archivo. Un mexicano conocía Nueva Cultura porque en México circulaba y me dijo que a ver si podía trabajar en ese sentido en México, que sería muy interesante. Cierro la cita. Posiblemente el mexicano era Vicente Lombardo Toledano. Toledano fue uno de los personajes más importantes de la izquierda mexicana, fue dirigente de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México y a partir de 1936 dirigente de la Confederación Mexicana de Trabajadores. Además, en 1933 fundó y dirigió la Universidad Obrera de México y la revista Futuro. Desde la década de los 20, Toledano simpatizó con el movimiento obrero español y ante el estallido de la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano. Fue uno de los articuladores para lograr que el gobierno de Lázaro Cárdenas abriera las puertas a miles de españoles republicanos. Ya en el exilio, ayudó a artistas y escritores a integrarse como colaboradores en publicaciones e instituciones obreras bajo su dirección. La colaboración de Renaud en Futuro inició en la tercera y cuarta época de la revista, que más o menos va de 1936 a 1946, bajo la dirección gráfica del caricaturista e ilustrador Luis Audirac. Realizó alrededor de 37 portadas entre 1940 y 1946 durante los años de la Segunda Guerra Mundial y bajo el contexto del nacionalismo mexicano. La línea editorial orquestada por Toledano incitó a replantearse los principios de la Revolución Mexicana con una mirada marxista, que venía bien por los cambios propuestos por las políticas cardenistas de ese momento relacionadas con la reforma agraria, el derecho de los trabajadores y la nacionalización de los bienes del subsuelo. Además de buscar la unidad de los trabajadores de América Latina, entabló un puente con los discursos antifascistas internacionales, hermanando, por ejemplo, la lucha antifascista republicana con la experiencia de la Revolución Mexicana. Lo que fue originalmente una guerra civil se interpretó ahora como un conflicto patriótico en pro de la liberación y de la transformación nacional y social. Las portadas que diseñó Renaud ilustran o acompañan la línea editorial, por lo que en ocasiones las ilustraciones, las fotolitografías y los fotomontajes desarrollaron temáticas con motivos nacionalistas, como la portada del número de marzo de 1940,
relacionada con la expropiación petrolera, o la portada de abril de 1943, donde retoma la figura del caudillo revolucionario agrarista Emiliano Zapata. Jugó también con los cruces entre el comunismo internacional y los campesinos mexicanos, que vemos en las portadas de noviembre de 1942 o en la portada de diciembre de 1943, con un diseño muy constructivista. También construyó una narrativa en contra de las potencias del eje y a favor de la unidad soviética, sobre todo del lado de los aliados, en portadas que veremos un poquito más adelante. Voy a hablar ahora de los procesos vanguardistas que utilizó en estas portadas Renau. En el diseño de portadas para futuro, Renau recurrió a las prácticas y procesos que había empleado en sus trabajos previos al exilio con relación a la publicidad comercial y a la propaganda política. Al iniciar su colaboración en la revista, se vio en la necesidad de volver a formar un nuevo archivo visual, o como él lo llamó, un Bill Archive, compuesto por recortes de revistas ilustradas internacionales, por fotografías que él mismo tomó y por imágenes apropiadas de otros fotógrafos de vanguardia. Renau, para estructurar sus diseños y fotomontajes, conformó un archivo de imágenes que recortaba o tomaba y las clasificaba por rubros temáticos y objetuales. El valenciano, a causa del exilio, tuvo que abandonar gran parte de su archivo visual, aunque llegó a México con un pequeño archivo muy rico y bien organizado, conformado por algunos negativos de 35 milímetros. Esta práctica archivística la podemos pensar bajo la idea de Hal Foster de entender el fotomontaje como un impulso archivístico que implica la apropiación de imágenes de la cultura de masas, así como una reconfiguración de las imágenes históricas. El archivo se convierte en una matriz de citación y de yuxtaposición. En este sentido, también Ana María Walsh señala la importancia del archivo como un aspecto de la cultura objetual, ligado a la lógica de los sistemas de memoria material. El archivo como un recordatorio de que cualquier cosa puede ser archivada partiendo de los materiales que permiten ser fragmentados, como las fotografías publicadas en revistas ilustradas. Esto abre la posibilidad de que los fragmentos se ordenen en distintas densidades de significación. Esta práctica la podemos observar en la portada de junio de 1940, donde toma fragmentos de fotografías de tropas militares italianas, los rostros de Hitler, de Churchill, de Mussolini, de Hirohito, la imagen de los soldados muertos, el árbol, los rostros de los mandatarios fascistas son impresiones fotográficas, y el fondo incendiado con los edificios destruidos están integrados por pistola de aire y pincel. La imagen mantiene un diálogo con el relato La situación militar en mayo, escrito por Raúl Álvarez Barraza, que se publica dentro de la revista, sobre los acontecimientos de ese mes en la recién iniciada Segunda Guerra Mundial y los ataques de las fuerzas fascistas. El fotomontaje es una crítica contundente al fascismo. Con todo el material de archivo, Renau conformó un índice de los elementos que configuran la naturaleza, los avances tecnológicos o las imágenes de guerra. Desarrolló una clasificación científica codificada por números y letras que le permitió reconstruir la imagen del mundo de forma realista. Los fragmentos clasificados fueron las palabras que le sirvieron para generar nuevos mensajes de forma crítica e irónica. Además, desarrolló procesos con un espíritu experimental, como el uso del aerógrafo, la manipulación fotográfica basada en fragmentación, ampliación, sobreimpresión. De hecho, fue en el periodo mexicano cuando profundizó en la relación con la fotografía como elemento fundamental de su obra, hecho que lo llevó a concebirse a sí mismo como un artista fotógrafo produciendo sus propias imágenes. Por otro lado, en la producción de fotomontajes y fotografías para las portadas de futuro, Renau recurrió a las imágenes de la cultura visual de su tiempo, entendidas como la aproximación a las imágenes de manera más amplia que la que contempla la historia del arte tradicional, ya que abarca distintos géneros icónicos como la publicidad, el cine, el fotoperiodismo o la televisión. Ejemplo de esto es la reapropiación de imágenes que realizó
con las fotos de los fotoperiodistas que colaboraban en la revista, como los hermanos Mayo, Enrique Díaz o el alemán Enrique Gutmann, como esta portada que estamos viendo aquí, que aparece una niña en un desfile del 1 de mayo de 1940, tomada por Gutmann. En ese número apareció un suplemento dedicado a distintos reportajes de celebraciones nacionalistas. También recicló imágenes propias de carteles realizados en la etapa de la Segunda República y la Guerra Civil Española, como las portadas de septiembre de 1942, donde retoma un cartel sobre la independencia de España, pero le cambia las fechas y los colores de la bandera para conmemorar los 132 años de la independencia de México. El reciclaje fotográfico y los cruces entre fotografía, cartel, portada, tocan la posible intermedialidad de la imagen. Otro aspecto vanguardista que puso en juego Renaud. La misma imagen fotográfica transita en distintos medios y al mismo tiempo dialoga y se mezcla con lo textual. Por ejemplo, los motivos fotográficos que utilizó en la composición de Retrato de la Burguesía, mural en el que colaboró con David Alfaro Siqueiros en el Sindicato Mexicano de Electricistas, los retoma para diseñar las portadas antifascistas de Futuro de junio de 1940 y de julio de 1943. Los fragmentos fotográficos atraviesan el fotomontaje, el mural y las portadas de revistas. Se puede considerar que la producción de portadas de Renaud en Futuro son la continuación de las portadas que realizó para la revista anarquista Estudios por la fuerza iconográfica de denuncia contra el fascismo. Algunos años después, bajo el contexto de la Guerra Fría, retomó un nuevo proyecto de crítica política mordaz contra el imperialismo estadounidense con el título The American Way of Life. Serie de fotomontajes que inicia en México y finaliza en Berlín Oriental, donde puso en juego todos los procedimientos que acabamos de revisar y que encuentran salida inicialmente en la revista alemana Le Spiegel. La producción de portadas para Futuro lo insertó dentro de la genealogía de artistas mexicanos y extranjeros que coincidieron en otras publicaciones como la revista Frente a Frente o órgano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, o la revista obrera Lux, órgano del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde también colaboró, y también artistas, fotógrafos y fotomontadores como Lola Álvarez Bravo, Enrique Gutmann, Hannes Meyer, Leopoldo Méndez, Santos Balmori, Emilio Amero o Agustín Jiménez, por mencionar algunos, vieron en las revistas el espacio de exhibición para crear una poética antifascista y experimentar con procesos y prácticas vanguardistas. Por otra parte, las portadas de Renaud en Futuro también deben de ser consideradas como parte de lo que Renato González Melo llama la arqueología del poder mexicano, puesto que muestran la confrontación entre los diferentes discursos que coexisten para definir qué significó la Revolución Mexicana, la lucha obrera y el antifascismo nacional e internacional. Y eso es todo. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Por último, la última participante de esta mesa va a ser Juliana Robles de la Pava. Presento a Juliana, es licenciada y profesora en artes por la Universidad de Buenos Aires y magíster en curaduría en artes visuales por la UNTREF, Universidad 3 de Febrero. Actualmente es becaria doctoral del CONICET y tesista en Historia y Teoría de las Artes en la UBA. En su proyecto de tesis, Juliana investiga la materialidad fotográfica en sus derivas abstractas y experimentales en la Argentina, posterior a los años 60. Es también investigadora en el Centro de Formación, en el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la UNTREF, y docente de Historia del Arte y Arte Contemporáneo en el Profesorado de Artes Visuales de la Escuela Manuel Belgrano. Juliana, muchas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Vero. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque me salía un cartel que decía conexión inestable. Y no sé si voy a compartir pantalla primero. Un momento.
Bueno, bueno, les agradezco mucho a la organización de las jornadas, al CIAP, a Vero por la presentación, a Juliana, a Paola y a Gabriela por compartir esta mesa. Yo voy a arrancar porque sé que tenemos poco tiempo, así que en todo caso después discutimos un poco más en los minutitos que nos quedan. La presentación que les voy a hacer se titula Revistas fotográficas y fotografía experimental en la Argentina en los 70s y, digamos, se enmarca, sobre todo, es el resultado de una interrogación metodológica que me surge al trabajar estas revistas para indagar en los aspectos del experimentalismo argentino posterior a la década del 60. Las revistas de fotografía han ocupado un lugar escasamente analizado en las investigaciones sobre el medio en la Argentina. Algunos trabajos desde la sociología y la comunicación han considerado los mecanismos a partir de los cuales los discursos al interior de estas han modelado ciertas consideraciones no solo sobre la institucionalización del medio, sino también sobre sus distintos usos y estrategias de significación. En esta presentación, a ver si se cambia. En esta presentación les propongo un acercamiento metodológico antes que histórico a la relación que se estableció entre la fotografía experimental producida en los 70 en la Argentina y las revistas fotográficas, en particular la revista Fotografía Universal. Esto significa considerar la manera en cómo el espacio de discursividad desplegado en dichas publicaciones periódicas especializadas constituyó uno de los tantos agenciamientos implicados en la materialidad fotográfica experimental de ese momento, así como también una instancia de inscripción institucional del medio fotográfico en general y de la fotografía experimental en particular, mucho antes de la conocida hipótesis de institucionalización artística del medio fotográfico en la Argentina de la década del 90. Una de las ideas más instaladas en la historiografía de la fotografía contemporánea en la Argentina está asociada con la consideración de la institucionalización artística del medio en los años 90. Vale recordar la conocida afirmación de Valeria González en la introducción del catálogo de fotografía argentina 1890-2010, cuando menciona, y cito, la institucionalización de la fotografía en el sistema del arte en la Argentina fue más tardía y se concretó recién en los últimos años de la década de 1990. Paralelamente, la cultura globalizada generó una disponibilidad ubicua e instantánea de modelos internacionales. Fin de cita. Indudablemente, considerar la institucionalización del medio fotográfico en el sistema del arte supone dar cuenta del lugar que la fotografía empezó a ocupar en los espacios tradicionales de exhibición artística, museos, galerías de arte y demás. Pero antes de reducir el fenómeno fotográfico y específicamente el fenómeno experimental al ámbito de la presentación pública de las así llamadas obras de arte, me interesa considerar la fotografía en el orden de las disputas acerca de su condición artística en la Argentina. Esto significa trazar, antes que una mirada focalizada en las instituciones y los espacios de circulación o los espacios discursivos del arte, legitimado como tal, considerar un aspecto ontológico acerca del estatuto estético-artístico de la fotografía. En otras palabras, si consideramos los debates acerca del estatuto artístico del medio a nivel local, resulta necesario pensar que esta institucionalización se fue desplegando desde mucho antes de los 90 y que en la década del 70 encontró un momento álgido precisamente en algunos debates desplegados en las revistas especializadas del medio. Por este motivo es que les propongo en esta presentación pensar en las revistas fotográficas no solo como el reservorio de información, el marco contextual o el lugar de verificación de un conjunto de acontecimientos que efectivamente ocurrieron en los 70, vinculadas a la así llamada fotografía experimental, sino considerar a las revistas como un agenciamiento más en la consideración de la materialidad fotográfica experimental. Cuando hablamos de agenciamiento, nos referimos, siguiendo
a Deleuze y Guattari a un modo de acción e interrelación de distintos regímenes que hacen, en este caso, al objeto fotográfico. Revistas como Fotografía Universal y los discursos que en algunos de sus números se dirimieron no son solo una mera fuente informativa, sino un régimen más en la encarnación fotográfica, un modo en que se modulan, se configuran y se interpretan las artefactualidades fotográficas experimentales. No son muchos los apartados dedicados al experimentalismo en las notas publicadas en Fotografía Universal, eso, digamos, hay que decirlo. Esto significa que si deseamos ser exhaustivas y exhaustivos en la reconstrucción de un pasado histórico, la regla en estos documentos es que la consideración de un tipo de fotografía que se aleja de las apuestas anticonvencionales, de los así llamados grupos experimentales, es lo que, digamos, aparece reiteradamente. Le agradezco mucho esta interpretación a Daniel Merle, que viene trabajando muy detallada y cuidadosamente la revista Fotografía Universal, justamente durante esta década, pero a mí lo que me interesa no es tanto reconstruir los acontecimientos del pasado, con miras a acceder a un núcleo duro de lo real, que sería esto que llamamos la verdad histórica, sino más bien otorgar un espacio de inteligibilidad al experimentalismo fotográfico. Esto supone aventurar y trazar relatos alternativos en donde se ponga en juego el estatuto ontológico de lo fotográfico, y creo que esto es justamente lo que encontramos en las revistas de fotografía. Incluso en aquellas secciones aparentemente aburridísimas, no sé si les ha pasado a quienes trabajan, seguramente a ustedes sí, estas revistas en donde aparecen las páginas y páginas de promoción y de publicidad de cámaras, lentes y demás artefactos, ¿no? Laboratorios involucrados en la producción de imágenes fotográficas. Entonces diríamos que estas revistas como Fotografía Universal son parte del entramado relacional que constituye la multilaminaridad material y semiótica que es toda fotografía experimental. Es decir, que parte del propio cuerpo fotográfico experimental de esta década se determina en función de las publicaciones que encontramos en estos otros artefactos que son a su vez materiales y significantes, que son las revistas fotográficas. Como sé que tenemos poco tiempo, me interesa centrarme en dos debates desplegados en las páginas de Fotografía Universal acerca del estatuto de la fotografía durante los 70. El primero de estos debates fue el publicado en el número 70 de febrero de ese mismo año, de 1970, y que se denominó La Nueva Fotografía. Esta mesa redonda convocó a un extenso número de agentes del campo fotográfico, como el representante de la presidencia de la Federación Argentina de Fotografía, Jaime Giral, y distintos participantes de lo que en la revista se denominaba exposiciones de fotografía o participantes de muestras fotográficas no convencionales. Particularmente cuando se refería a estas exposiciones no convencionales, se estaba, digamos, señalando el lugar del grupo fotográfico experimental y su muestra realizada en la Galería Lirolai en 1969, que se denominó La fotografía es arte, y ahora vamos a ver, se publicó en la revista justamente un manifiesto. El eje rector de la discusión, digamos, de esta mesa de redonda de la nueva fotografía, estuvo trazado en el aspecto justamente ontológico del medio. Tanto Guillermo Pérez Curto como Juan Carlos Romero propusieron como recorrido del debate la consideración estética de la fotografía. Para estos fotógrafos, el medio, más allá de sus distintos usos, tenía una dimensión estética que le era inherente. No voy a reponer cada una de las intervenciones o opiniones que se desplegaron en esta mesa redonda, sino que lo que me interesa en esta oportunidad es poner en el centro de la discusión cómo las revistas de fotografía, y en particular Fotografía Universal en la década del 70, decidieron publicar este tipo de discusiones en sus páginas y de qué manera en un diálogo
propiamente dichos, estas publicaciones se interconectaron e interconectan hoy en un trabajo hermenéutico, ¿no? Con una consideración justamente material del medio. Es decir, en las páginas en las que se inscribe el debate de la nueva fotografía y en cada una de las imágenes que acompaña la puesta en página de esta sección, modulan las consideraciones de la fotografía experimental desarrollada durante esos años. Es por esto que resulta necesario recordar artefactos fotográficos como los de Hugo Hess, ¿no? Producidos en el marco del grupo experimental Beta en esos mismos años, o también algunas propuestas que aparecen publicadas en la página de la revista y que dejan entrever una impronta anticonvencional en la cual se ponen en jaque las consideraciones referencialistas a las cuales se asociaba tradicionalmente al medio. Lo mismo podríamos decir de la exposición Formas del grupo fotográfico experimental, conformado por Luis Carlos Duala, José Luis Méndez y Guillermo Pérez Curto, realizada en la Galería Lirolai. No nos olvidemos también, como les mencionaba hace un momento, del manifiesto del grupo fotográfico experimental que se publicó en ese mismo número de los 70 de Fotografía Universal. Estos materiales fotográficos y cada uno de estos objetos se modulan por medio de su aparición en estas revistas, que son muchas veces el único camino de acceso a estas materias experimentales, ¿no? Y eso me parece también algo importante para considerar. El otro caso que les quería comentar es el debate Arte y Fotografía, publicado en Fotografía Universal en el número 85 de mayo de 1971, con la participación de algunas figuras que habían estado ausentes en la mesa redonda de la nueva fotografía. Estas jornadas intensivas de discusión fueron organizadas por el Centro de Arte y Comunicación y el staff de la revista. Algunos de los participantes fueron Jorge Glusberg, Alicia D'Amico, Luis Fernando Benedit, Miguel Ángel Otero, Carlos Kleinman, Juan Carlos Romero, Anatol Saderman, entre otros, y lo que se proponía en esta discusión era pensar a la fotografía como estando disputada con una modalidad estética de producción de la cual debía justamente reflexionarse en términos conceptuales, ¿no? Los debates que se consignan en estas revistas tienen como una profundidad conceptual que vale la pena considerar para pensar también una suerte de teoría del medio que se estaba estableciendo a partir de la palabra de los propios productores, ¿no? Los puntos que guiaron entonces el programa de las jornadas se hicieron explícitos desde el inicio por el coordinador de esta mesa, que fue Miguel Ángel Otero, quien los definió de la siguiente manera, y voy a citar. Primero, ¿cuáles son los puntos de contacto y o divergencia entre fotografía y plástica? Entendiendo por fotografía, la fotografía de carácter artístico o fotografía de arte. El segundo punto es pautas para una posible valoración estética de la fotografía, es decir, desde qué pautas es necesario valorar a la fotografía, si es necesario adoptar pautas distintas a las que corresponden las formas tradicionales del arte, si estas pautas son específicas de la fotografía o son comunes. El tercer punto sería el desarrollo y las posibilidades de la fotografía como hecho artístico, y como cuarto punto, analizar las consecuencias que tiene la introducción de la fotografía en otras formas de expresión, o incluso de la fotografía en los grupos plásticos de vanguardia que las incorporan como técnica de impresión. Los ejes de discusión planteados por Otero hacen patente que el estatuto ontológico de la fotografía estaba a la base de la interrogación acerca del medio que se establecía en publicaciones periódicas como Fotografía Universal. Esta pregunta aparentemente inconducente o infructífera que para mucha parte del pensamiento contemporáneo sobre el medio, se piensa en esos términos, constituía en ese momento un síntoma de especulación teórico y conceptual, a la vez que material, de cómo se inscribía la fotografía en ese momento. Y podríamos decir
con el trabajo interpretativo, cómo se inscribe hoy en los espacios de discusión la fotografía respecto de estos objetos, ¿no? De este modo, los debates de la nueva fotografía y arte-fotografía de 1970 y 1971, consignados en las páginas de Fotografía Universal, señalan la tesitura de una discusión que no deja de tener resonancias en nuestra contemporaneidad. Cuando nos preguntamos sobre el lugar del experimentalismo fotográfico en la Argentina, no solo en términos históricos, sino en términos conceptuales, es decir, cómo, digamos, entenderlo como un protocolo de lectura de la fotografía o como un modo de actualización de lo fotográfico, es necesario remitirnos a la inflexión que marcaron las densas páginas de algunos números de estas publicaciones periódicas. Particularmente, el experimentalismo fotográfico de los 70 es impensable sin las discusiones sobre el medio fotográfico que aparecieron en muchas de estas páginas. En función de esto, es que el espacio de inteligibilidad de los objetos fotográficos de este momento se inscribe a partir de las publicaciones periódicas y de los acalorados debates acerca de su condición estética. De este modo, la fotografía universal expresa los caracteres a partir de los cuales se hace posible considerar la relevancia de los debates fotográficos experimentales. Hablar de experimentalismo fotográfico no suponía entonces hablar solo de un tipo de fotografía que desajustaba los códigos visuales e interpretativos con los cuales se accedía a los objetos fotográficos, sino que permitía dirimir la misma condición estética del medio como una condición sin la cual las propias producciones no podrían ser pensadas. Por lo dicho, resulta evidente en el entrecruzamiento entre las producciones experimentales, como las del Grupo Beta, las del Grupo Fotográfico Experimental, las del Centro de Experimentación Visual y demás, se hace patente, ¿no?, en este entrecruzamiento entre las producciones y las publicaciones, una densidad histórica, material y significante que anida en estas artefactualidades como agentes en la configuración de un experimentalismo estético en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y decimos materiales porque es en la encarnación misma de estos objetos, incluso a partir de las impresiones de las páginas de esta revista, que se hace posible considerar su lugar de existencia en el itinerario histórico de la producción fotográfica local. Fotografía universal puede ser, por esto, una alternativa para considerar otros recorridos metodológicos de investigación sobre los objetos fotográficos. Hace evidente en qué medida esto que llamamos materialidad fotográfica, y que es un entramado relacional de materias, procedimientos, técnicas y discursos plegados en los objetos fotográficos, se expresa en el contacto permanente con estas otras artefactualidades que son las revistas fotográficas, no tanto en el orden de la apoyatura y la contextualización, sino en tanto una instancia de determinación de aquello que se llamó fotografía experimental en los años 70. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación. Ahora en un momento voy a dar pie a las preguntas. Todavía, no sé, voy también sugiriendo que vayan colocando sus preguntas en el lugar. Hay preguntas y respuestas. En estas 4 ponencias creo que tuvimos bueno, un recorrido cronológico, ¿no?, que va saltando, sin embargo, de modo muy diverso. Creo que las ponencias tanto de Gabriela como de Juliana están planteadas, ¿no?, más preguntándose por la fotografía como tema, o sea, cómo se define la fotografía, o sea, cómo estas revistas definen, o cuál es el programa, ¿no?, que sostienen o que quieren sostener respecto de un tipo de fotografía. Bueno, en el caso de Gabriela, ¿no?, ella lo definió bien como dentro del pictorialismo, y en el caso de Juliana, si bien hay otras cosas en la revista, está planteando básicamente, ¿no?, o sea, tu foco era la experimentación fotográfica.
Y en el caso de Juliana Ferreira de Melo, le digo con apellido entero para distinguir de Juliana Robles de la Pava, y en el caso también de Paola, la revista es más, la fotografía es más bien uno de los recursos de las revistas que ustedes están analizando. No es un tema, no es un problema en sí mismo, no en los objetos y tampoco en vuestro análisis, sino que es uno de los muchos recursos o de las muchas maneras en los que toman forma los diferentes sentidos y los diferentes materiales que estas revistas que ustedes analizan, o la participación concreta de Renau en un caso, ¿no? Están echando mano. Así que me parece que, ¿no? Que si bien tiene esta cuestión cronológica, y justamente esta cuestión cronológica, también hay una cosa que me llamó la atención, y se me hizo más claro con la ponencia de Juliana, con la última, ¿no? Esta cuestión de la fotografía como referencia, la fotografía referencial, la fotografía documental, ¿no? La fotografía que representa la realidad, o que, ¿no?, presuntamente representa la realidad, etc., estuvo ausente en toda esta mesa, ¿no? Básicamente ausente de esta mesa. O sea, se trató siempre de esto, de otros discursos o de otras prácticas que, respecto de la fotografía, que no tienen que ver con esta instancia, digamos, más primaria, que es la referencialidad de la fotografía, ¿no? Entonces, también me parece interesante, ¿no?, que han coincidido en mirar objetos que, desde el fotomontaje o la fotonovela, están creando otras realidades, la experimentación que está intentando justamente quebrar, y lo mismo el pictorialismo, ¿no?, que están buscando quebrar con esta referencialidad y las características estéticas, ¿no?, que viene del uso de la fotografía, ¿no? Y decía Gabriela Barolo, comentaba la cuestión del flu, ¿no? Todos los recursos a los que echan mano los fotógrafos ¿no?, que buscan una obra que se asemeje más a las artes visuales o a las artes plásticas o a la pintura. Yo voy a abrir, antes yo tengo alguna pregunta, pero primero quisiera dar lugar a, bueno, aparte de, se me escapó con esto con el entusiasmo, felicitarlas porque las 4 ponencias me parece que abren, o sea, son muy cerradas cada una en sí misma, y al mismo tiempo dialogan bien entre ustedes y abren muchas cuestiones de vinculaciones, algo que me parece importantísimo y que se ha visto a lo largo de todas estas jornadas, ¿no? Las vinculaciones con diversos agentes, ¿no? O sea, y una revista básicamente comienza haciendo eso, porque nunca es trabajo o no es trabajo de una persona. Entonces, estas vinculaciones al interior de la revista, y después estas redes transnacionales que todos sus trabajos han traído. Voy a abrir un momento la mesa, a ver si en las preguntas o el micrófono para el exterior, y si no, yo tengo mis preguntas ya apuntadas, pero bueno, comienzo por dar la palabra si alguien que asistió a las mesas tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, voy a arrancar yo entonces y ya llegarán. Me pareció muy, más que preguntas, o sea, me pareció interesante una palabra que colocó Gabriel al empezar, y que, o sea, me parece que conectan las ponencias, la palabra comunidad. Hablaste, ¿no?, en diversos momentos de la comunidad de la revista, ¿no?, del Fotomagazine, y lo pensaba en relación con sociedad. Teníamos la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Vos después colocás la palabra comunidad, y el horizonte está puesto en la institucionalización, ¿no?, de la que también habla Juliana. ¿No? Entonces, y algo que se ve claramente en esta comunidad de exiliados de la que habla Paola, de Josep Renau mismo como exiliado, pero que establece, ¿no?, su comunidad también con otros fotógrafos, ¿no? Y también podemos, no sé, es dable pensar un archivo fotográfico como él armó, como ese atlas, como ese archivo, también como una comunidad, ¿no? O sea, ¿no?, como una comunidad virtual de contribuciones. Y también algo que apareció, ¿no?, claramente en el trabajo de Juliana desde Brasil,
claramente una comunidad también de exiliados, muchos de ellos, y que van, ¿no?, armando nuevas redes, o sea, con formas de hacer, ¿no?, entre Europa y América, estas migraciones que son migraciones humanas y que también sabemos, ¿no?, migraciones culturales y migraciones de formas de hacer. Yo quizás tendría una pregunta empiezo con Paola quizás. Cuando vos hablas del archivo de Josep Renau, me pareció interesantísimo ¿no?, ese hacerse de imágenes. Yo no sé si él tenía algún registro de quiénes eran los autores de estas imágenes, o si el registro era meramente o exclusivamente temático, y él hacía recurso a estas imágenes según su tema, según las necesitara para un fotomontaje, o si hay un listado, o si para encontrar las fotos o los originales, digamos, o los productores primeros, hay que tener uno mismo un archivo mental, digamos, para poder llegar a estos nombres. Sí, gracias. Es todo un tema el archivo de Renau, porque sí se dedicó, a diferencia de, por ejemplo, Hartfield, que mencioné al inicio, que también tiene mucho la estética de recortar, pegar, ¿no? Esta práctica, pero lo que se sabe de Hartfield es que terminaba un fotomontaje y tiraba y ya, ¿no? O sea, no tenía para nada esta práctica archivística como Renau. Y Renau lo que hacía era recortar, sacar foto del archivo, del recorte, clasificarlo en estas hojas de contacto, en estas pequeñas tarjetitas, con una nomenclatura, tenía una nomenclatura clara para cosas del mundo, cosas del espacio, cosas tecnológicas, o sea, todo lo estaba clasificando. Sí tenía como lo dije en la comunicación, una clasificación del mundo en imágenes, pero no autores. Eso no lo hacía, o sea, estas comparaciones que yo hice sí fue el trabajo producto de la investigación y de hacer un clavado y ver la IS, ver revistas, pequeñas referencias que salían de, bueno, esta foto la tomó, que salían en la misma publicación, no por Renau. Renau nunca citó autores, sí reconocía, ¿no?, la labor de ciertos fotógrafos, de Eisenstein, por ejemplo, lo admiraba muchísimo, etcétera. Sabía el trabajo de estos autores, obviamente, pero al momento de configurar su archivo y de acomodar su archivo, solamente él estaba pensando en las formas, en las figuras, y como lo dije, lo pensaba en términos para decir, bueno, quiero hacer una portada donde represente la guerra, y entonces ya tenía la foto del soldado en la tenía la foto del árbol, y entonces decía, hay relatos de sus hijos que le ayudaban en el taller, que pensaba en códigos, ¿no? Decía H321, y entonces ya sacaban los foldercitos, y o sea, me imagino que Renau debería estar loco si viviera ahora con todos los medios digitales que existen y los bancos de imágenes, etcétera. Y eso, en realidad no era por autor, sino por tener un lenguaje, ¿no? Las palabras, sí. Y pensaba, a ver, quiero un hombre blanco de frente, y iba por el folder y sacaba todas las versiones de hombres blancos de frente, ¿no? O un hombre negro ¿no?, de perfil, y tenía toda una colección, robots. Yo en el Instituto Valenciano de Arte Moderno tiene toda esa colección, y también uno de sus sobrinos aquí en la Ciudad de México tiene muchísimos folders, así como iba, bueno, un poco acomodando esta versión del mundo para que le funcionara a la hora de estar creando, pues, las portadas, carteles. También hizo muchísimo cartel publicitario del cine de oro mexicano. Entonces también tiene esas versiones mucho más ligeras, no tan
tan fuertes como las que mostré. Mi investigación me dedica a las imágenes políticas, pero también tiene muchísimas imágenes comerciales. Sí. Sí. Gracias, Paola. Porque a raíz de esto que decís, también pienso en los fotomontajes, obviamente, de Greta Stern, publicados en la revista Idilio, y que ella, su archivo, en el caso de ella, no era tan amplio como este que vos describís de Joseph Renaud, sino que eran básicamente sus fotografías. Algunas las producía, después tenía su propio archivo fotográfico y usaba también el que entonces era ya su ex marido, el de Horacio Coppola, alguna cosa así, pero no era esta amplitud, esta magnitud, no, por supuesto, de lo que vos decís, ¿no? Citando a Hal Foster y esto que hablabas del impulso, ¿no? Y de la fiebre de archivo y del impulso archivístico. Esto era, en el caso de Grete, ¿no? Era distinto. Y ahí entonces quisiera preguntarle a Juliana también, o no sé si Paula querías decir algo más. No, nada más que también Renaud tenía su estudio de foto, entonces decía quiero una mano, buscaba en el folder y no la tenía, entonces ponía ahí a alguien, ¿no? Agarrándose la mano. Y el American Way of Life, que es una serie muy increíble, muchísimos también son montajes que hacía, ponía el estudio, hacía toda una escenografía y tomaba la foto para tener el referente. Claro. Que también tenía esta idea de sacar sus que producía lo que fotos. necesitaba también, por supuesto. Sí, claro. Sí, exacto. Nada más, gracias. No, gracias a vos. Juliana, no, porque en relación con esto, vos habías cerrado tu trabajo, ¿no? Justamente hablando de las migraciones, de los movimientos de los editores, de los escritores, de los dibujantes, y me preguntaba por los movimientos de los fotógrafos. Específicamente, o sea, acabo de mencionar a Greta Stern, pero también George Friedman hacía fotomontajes en la revista Idilio. Si has trabajado esta línea específicamente de los fotógrafos que han llegado a la revista Idilio, sobre todo en Friedman, pienso los... Sí, gracias, Verónica, por tu pregunta. En la realidad, no llegué a trabajar con la migración de los artistas como Greta Stern, primeramente porque hace poco tiempo que empecé a trabajar en los archivos de la Biblioteca Nacional, porque estaba cerrado, llegué en Argentina en febrero y solo pude empezar mi trabajo con el material empírico en septiembre. Así que estoy ahora organizando estas aproximaciones entre los impresos europeos, brasileño y argentino, y en efecto, esta manifestación de vanguardia de arte, digamos así, solo aparece en Idilio, no aparece en las revistas europeas y ni tampoco en la revista brasileña. Así que encontré muchos trabajos. Cuando se habla en Idilio, cuando hago una busca, sí, se habla en general de Greta Stern y del trabajo artístico de fotomontaje junto con Chino Germani. Así que es una característica muy peculiar de Idilio que me encanta, que me encantaría también trabajar este movimiento artístico y de migración. Todavía no pudo por causa de los problemas de la pandemia. Así que estoy trabajando en estas redes editoriales con las materialidades de los impresos, buscando construir el perfil del lector proyectado y del lector empírico, ya que también trabajo con la historia de la lectura. Así que sobre eso no encontré mucho en la bibliografía sobre Idilio, así que estoy haciendo este trabajo y espero también
hacer esta investigación sobre la migración de los artistas, que me encantaría, por supuesto. Bueno, el caso de, porque esto que encontrás me parece interesantísimo, ¿no? La fuente o la primera publicación europea y cómo algunas, o sea, y su migración, copia directa, ¿no? A la revista Grandi Hotel, y cómo, bueno, también hay pequeñas diferencias de materialidad, de tono, de color, ¿no? O sea, estos movimientos en las materialidades, dado que el papel es distinto, las técnicas son diferentes, o sea, siempre hay variaciones, ¿no? en distintos universos de producción. Y en Grandi Hotel, ¿trabajaste con temas de fotógrafos? Lo mismo que para Idilio, ok. Sí, porque en Grandi Hotel y los impresos europeos que pudo investigar, no había muchas fotografías trabajadas como Greta Ster y con una indicación de autoría en general durante el periodo de finales de los años 40, cuando esos impresos empiezan a circular en Europa y en América Latina, hasta los años 60, cuando esas revistas serán prácticamente revistas de fotonovelas. No hay una indicación de trabajo de los fotógrafos. Claro. En general son recortes de películas, de carteles, y cuando hay los fotogramas no hay una indicación muy directa de las personas que trabajaban con la fotografía. Así que se quedó como una pregunta a hacer, y yo todavía no puedo trabajar sobre ese aspecto, que me parece, en caso de Idilio, un elemento nacional, un elemento de diferencia muy importante, que va a se quedar en la revista entre 48 y 52, cuando Gino Germani vuelta a trabajar en la universidad. Así que no pudo, pero espero que pueda trabajar sobre eso, porque realmente es una característica muy peculiar de Idilio, y pienso que también con la intención de Cesare Civita de hacer este impreso circular y vender mucho más, porque hay ahí una diferencia en relación a toda la estructura del impreso, que sería más popular. Y así que tener una sesión con Greta Ster, por ejemplo, sería un atractivo para otras camadas sociales que a principio no se interesarían por la revista. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Y tengo una pregunta en realidad para Gabriel y para Juliana Robles, porque las dos han hecho foco en una palabra, o ha llegado muchas veces una palabra que es institucionalización. Y hay en medio de ambas entre 40 años de diferencia prácticamente. ¿Qué encuentran que pasó o cómo les parece que puede pensarse esta distancia de 40 años y que la palabra no siga siendo, o sea, en los dos casos la misma, institucionalización de la fotografía, como arte en ambos casos, ¿no? Las dejo a ustedes. Gracias, Vero. Gaby, ¿quieres que empiece yo? ¿Quieres empezar? Empieza. No, que justo, totalmente, yo pensé eso cuando escuché la ponencia de Gaby, y creo que es súper interesante lo que dices, Vero, porque para mí que la institucionalización nace con la fotografía. Digamos, está a la par del surgimiento del medio, con lo cual tiene como puntos álgidos de discusión, y me parece que quizás justamente el momento en que trabaja Gaby en esta revista Photo Magazine hay una discusión en torno a eso, y luego en los 70 de vuelta hay una discusión. Entonces es como un loop que siempre vuelve ese debate,
que de alguna manera me parece a mí que es la confusión que se presenta entre la dimensión estética del medio y la condición institucional del arte, ¿no? Como que ahí muchas veces se piensa que la dimensión estética tiene que ver justamente con la dimensión artística, y de alguna manera uno podría decir, siendo la fotografía más referencialista, documental, también hay una sensibilidad puesta en juego. Entonces, me parece que es súper interesante, porque indudablemente para mí que eso es algo que está desde los inicios del medio. Sí, también me pareció súper interesante cuando escuché la ponencia de Juliana, porque también me resonó muchas cosas de las que yo venía pensando, bueno, 40 años después. Sí, me parecería interesante sobre todo indagar en ese gap en el medio, ¿no? En qué pasó, porque bueno, yo llego hasta el final de la revista, pero intuyo que no son muy exitosas las empresas que plantea el comité editorial, entendiendo a la institucionalidad como justamente hacerse un espacio en las instituciones, ¿no? O sea, este salón nacional que se hace en la Asociación de Amigos del Arte, cuyo jurado es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Bueno, me gustaría ver si este salón tiene una segunda edición, si se hace, si no. Yo intuyo que no, estoy tratando de en poder revisar los archivos de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes sin demasiado éxito hasta ahora, pero bueno, por lo menos en el recorrido que yo estudio me gustaría ver en qué desemboca, ¿no? En dónde termina, para bueno, también ver cómo se engancha en el planteo posterior. Ujú. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta, me parece por aquí. Solo felicitarlas, excelente mesa, dice Sandra Cid. Creo que por horario ya son ya es la 1:15. Si no hay preguntas o comentarios entre ustedes, alguna cosa pendiente que les parece que quieren comentar. Y no. Bueno, de otro modo damos por cerrada esta sesión, revistas sobre y con fotografías. Muchas gracias a las 4. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias, un placer. No sé si nuestra anfitriona nos corta. Bueno, gracias, es súper interesante Gracias. escucharla. No, Sí, buenísima, igual. buenísima la mesa. Gracias, Verónica, por la guía. No, es que me parece, es muy, nada, la misma palabra, y pasaron un montón de años, pasó Sí. algo tan, y vos decías recién, Gabriela, bueno, todavía estamos, pero bueno, decías recién,